Bienvenidos a este video, en el cual les estaré hablando sobre John Maynard Keynes o simplemente Keynes, como es mundialmente conocido, el cual fue un economista inglés de gran renombre en nuestro siglo. Nació en Cambridge, estudió y dio clases en la Universidad de Cambridge, siendo discípulo de Alfred Marshall. Se interesó más por los problemas monetarios, lo cual lo llevan a ocupar el puesto de director de bancos de Inglaterra, y fue tanta su fama que el gobierno inglés le otorgó el título nobiliario de Lord. Sus obras que influyeron en la economía de Inglaterra y más importantes en orden cronológico son las siguientes. Para fines de este video nos abocaremos al libro número 6, el cual se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de 1936. Antes de la Primera Guerra Mundial se hablaba de desocupación, a lo cual Keynes sustenta un punto de vista diferente. Él cree y trata de demostrar que hay un permanente desempleo que no es voluntario, es el llamado paro forzoso. La desocupación empezó a preocupar a los interesados a raíz de hacerse más ostensible la especialización del trabajo que fue después de la Primera Guerra Mundial. Este fenómeno tuvo caracteres catastróficos después de 1929, el año de la Gran Crisis, y ante este panorama, la doctrina no tuvo otra alternativa que investigar sus causas y proponer remedios, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Las causas de esta podrían ser cambios estructurales de la economía, relaciones existentes entre los factores productivos, falta de equilibrio de las economías de mercado, y las dificultades inherentes del paso de una economía de guerra a una economía de paz, como las fricciones entre industriales y obreros, distribución no equitativa del ingreso nacional, disminución del ahorro, consecuencia de las devaluaciones, y la limitación en el movimiento de bienes y servicios, así como el ocupacional. Estos elementos dependen del país del que se trate. De aquí que el Estado se vuelva más intervencionista a medida que son más agudos los problemas que plantea el desequilibrio económico que caracteriza nuestra época. Concretamente, el gobierno trata de acabar con la desocupación, con lo menos en forma parcial, mediante ejecución de obras públicas, a efecto de dar trabajo a quien no lo tiene, fortaleciendo el consumo de bienes y servicios mediante el salario. Esquema de las teorías de Keynes. Estos esquemas se dividen en 4 puntos importantes. El primero es que el pensamiento de nuestro autor se inclinaba al libre cambio y a la política económica liberal. Más tarde cambió de opinión y se pronunció a favor de una política proteccionista. Abogaba por la necesidad de moderar y guiar la libertad económica, de controlar factores de desarrollo económico y de orientar la integración de la iniciativa privada. El segundo es que en su obra Reforma Monetaria presenta una nueva versión de la teoría cuantitativa de la moneda, pues dice que si el circulante aumenta un poco, no necesariamente los precios aumentan en un punto, y no solo hace el diagnóstico, sino también proporciona el remedio. Dice que el curso idóneo sería el manejo adecuado de la tasa de descuento. Y tercero, en su trabajo sobre el dinero, sostiene la idea de que es necesario igualar el ahorro e inversiones para conseguir estabilidad económica, pues de lo contrario se presentará una desproporción entre ahorro y producción de bienes materiales que realmente necesita la población. Para evitar esta posibilidad, propone el control de ahorro e inversiones mediante una política adecuada de tipo bancario y fiscal. Cuarto, su obra cumbre, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, presenta un panorama del sistema económico capitalista en periodos cortos. Su principal idea es en cuanto al empleo. La preocupación básica es la plena ocupación o full employment. Desde luego, el problema existe en los países ricos, ya que hay un excedente inactivo, por lo que los campos de inversión están saturados. Esta situación hace bajar el gasto total a un nivel que no permita adquirir todas las mercancías que se producen en un régimen de plena ocupación. Para el volumen de ocupación depende de los siguientes 2 factores. El primero, la propensión al consumo. Los gastos en bienes de consumo más los gastos en bienes de producción son igual al ingreso, de aquí que el gasto es igual al ingreso. Esta relación presenta 3 alternativas. 1. Cuando el ingreso aumenta, aumenta el consumo. 2. El consumo puede superar al ingreso cuando éste desciende por debajo de cierto nivel. Y 3. Aumento del consumo, pero en una proporción menor que el del ingreso, caso en el cual una parte de este se destina al ahorro. Y el segundo factor es la posibilidad de ahorrar, la cual solo se presenta cuando el ingreso excede al gasto en bienes de consumo.
se expresa mediante las siguientes fórmulas, donde ingreso es igual a consumo, si todo el ingreso se gasta en consumo. Ingreso es igual a consumo más ahorro, si parte del ingreso se ahorra. E ingreso es igual a ahorro, inversión igual al ahorro. De aquí que la magnitud de la inversión dependa de la magnitud del ahorro. A mayor ahorro, mayor inversión y viceversa. El New Deal en los Estados Unidos. Se da el nombre de New Deal a toda una serie de medidas económicas que puso en práctica el extinto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Franklin D. Roosevelt, en 1932, con objetivo de reconstruir la economía del país después de la crisis de 1929. Estas medidas constituyeron un esfuerzo para corregir los abusos más ostensibles del capital financiero norteamericano. El New Deal pretendía restaurar el sistema de empresas privadas tan seriamente comprometido. Hacemos un resumen del colapso. Lo primero fue la exigencia de los líderes financieros por obtener grandes e inmediatos beneficios especulativos. Segundo, desplome de los negocios para las tendencias monopolísticas. Tercero, fracaso de la política para asegurar el poder de compra de consumidores mediante aplicación de salarios justos. Cuarto, trato inadecuado de producción agropecuaria. Quinto, incremento de gastos extraordinarios. Sexto, fracaso de una política fiscal adecuada. Cuando el presidente Roosevelt asciende al poder con una banca nacional desplomada, ante la gravedad del problema, pensó que era necesaria la intervención del Estado, y así ordenó cerrar todos los bancos para establecer condiciones en las cuales serían reabiertos. Así, se establecieron 22 medidas intervencionistas más a lo largo de los años. Los resultados del New Deal fueron los siguientes. 1. Se estima que esta política trajo una mejora en las condiciones de vida de las grandes masas afectadas por la crisis. Segundo, hubo una reconstrucción económica, pero a un nivel muy inferior. Tercera, los logros de las reformas solo compensaron en pequeña escala las ambiciones de los reformadores. 4. Varios de los grandes problemas del país no se tocaron. 5. Poco se hizo para controlar las fluctuaciones de la producción industrial. 6. Esta política constituyó un gran avance. 7. El intervencionismo se tambaleó. Y 8. Constituyó un éxito indiscutible antes de la situación existente. El New Deal en los Estados Unidos. Se da el nombre de New Deal a toda una serie de medidas económicas que puso en práctica el extinto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Franklin D. Roosevelt, en 1932, con objetivo de reconstruir la economía del país después de la crisis de 1929. Estas medidas constituyeron un esfuerzo para corregir los abusos más ostensibles del capital financiero norteamericano. El New Deal pretendía restaurar el sistema de empresas privadas tan seriamente comprometido. Hacemos un resumen del colapso. Lo primero fue la exigencia de los líderes financieros por obtener grandes e inmediatos beneficios especulativos. Segundo, desplome de los negocios para las tendencias monopolísticas. Tercero, fracaso de la política para asegurar el poder de compra de consumidores mediante aplicación de salarios justos. Cuarto, trato inadecuado de producción agropecuaria. Quinto, incremento de gastos extraordinarios. Sexto, fracaso de una política fiscal adecuada. Cuando el presidente Roosevelt asciende al poder con una banca nacional desplomada, ante la gravedad del problema, pensó que era necesaria la intervención del Estado, y así ordenó cerrar todos los bancos para establecer condiciones en las cuales serían reabiertos. Así, se establecieron 22 medidas intervencionistas más a lo largo de los años. Los resultados del New Deal fueron los siguientes. 1. Se estima que esta política trajo una mejora en las condiciones de vida de las grandes masas afectadas por la crisis. Segundo, hubo una reconstrucción económica, pero a un nivel muy inferior. Tercera, los logros de las reformas solo compensaron en pequeña escala las ambiciones de los reformadores. 4. Varios de los grandes problemas del país no se tocaron. 5. Poco se hizo para controlar las fluctuaciones de la producción industrial. 6. Esta política constituyó un gran avance. 7. El intervencionismo se tambaleó. Y 8. Constituyó un éxito indiscutible antes de la situación existente.